Dios los bendiga a todos, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. El Señor sea bendiciéndoles grandemente y también a sus familiares. Sea el Señor guardándolos. Y bueno, gracias damos a Dios que una vez más nos permite el estar a través de este medio compartiendo su palabra. Y vamos a continuar pues en esta noche con el tema que venimos trayendo con relación a lo que son las cárceles en nuestro espíritu y en nuestra vida. Asuntos que impiden que la obra de Dios sea manifiesta plenamente a través nuestro. Porque yo sé que como hijos de Dios queremos y deseamos que Dios sea manifestado cada vez más en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces hay muchas cosas que no son como quisiéramos y no entendemos. Pero bueno, tratamos juntos de hallar respuesta a todo esto a través de la palabra del Señor. Vamos a leer, no sin antes recordarles una vez más la oración que tenemos de 5 a 7 de la mañana, los lunes, donde presentamos delante del Señor nuestras peticiones y donde nos queremos unir para pedir a Dios por la obra aquí en Mar del Plata y que sea el Señor abriéndonos puertas para predicar su palabra, que sea el Señor prosperando su obra de una manera muy especial en este lugar. Entonces venimos pues poniendo esta petición delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que una vez más le invito para que sea acompañándonos en esta oración de 5 a 7 de la mañana el lunes para orar por estas peticiones. Vamos pues a tomar la palabra del Señor, libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 17. Isaías 1:17 dice: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Vamos a leer solo este verso y vamos a hacer énfasis en lo que dice el verso, en una palabra del texto donde dice restituid al agraviado. Vamos entonces a hacer un énfasis allí para enfatizar el tema que venimos trayendo. ¿Por qué entonces hablamos de cárceles espirituales? Porque donde haya gobierno y donde haya justicia, siempre habrá la necesidad de cárceles. No existe un país en el mundo, pienso, que no tenga cárceles, ¿cierto? En su estructura de gobierno, país que tenga leyes, que tenga constitución y que tenga justicia, que tenga fuerza pública, siempre va a tener que tener también cárceles. Entonces, esto ha sido desde la antigüedad, desde los registros bíblicos. La Biblia nos habla de las cárceles, las mazmorras, en fin. Entonces, dentro del gobierno espiritual también hay cárceles debido a la justicia. Recordemos entonces que la cárcel se une en su término a la justicia. Y dentro de la justicia de Dios, muchas veces somos puestos en cárceles porque estamos en alguna condición o situación de injusticia. Hablamos pues en las ocasiones pasadas en relación a las cárceles espirituales con los ángeles que pecaron, que están en prisiones de oscuridad, en fin. Y bueno, ya hemos hecho suficiente énfasis en el asunto. Pero vamos a hacer hoy énfasis en esta palabra de restituir, y yo creo que nos vamos a detener aquí unos par de días tal vez,
para que podamos hacer énfasis en esto y podamos tener pendiente este asunto y que luchemos delante del Señor por empezar a ordenar algunas cosas si es el caso, ¿no? Entonces, a ver, la restitución tiene que ver con la justicia de Dios. Porque ¿qué es restituir? Es devolver una cosa a quien la tenía antes, o volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Entonces la restitución tiene que ver con la justicia. Y donde no hay restitución, hay injusticia. Y donde hay injusticia, entonces hay prisión, hay oscuridad, hay juicio. Recordemos que Dios es justo, el cimiento de su trono es justicia y juicio. Y yo una vez más les hago énfasis en relación a este asunto porque recordemos que yo les he hablado acerca del Evangelio del Reino y que es una enseñanza amplia en relación a lo que Dios quiere con nosotros. Porque aunque nosotros somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús, mediante la fe en su sangre, en su muerte, en su resurrección, sin embargo, si nosotros no desarrollamos una justicia en relación al reino de Dios, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de esa justicia. Entonces, recordemos que el Señor le dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no podrán entrar en el reino de Dios. Y vamos a estudiar un poco el principio espiritual de la restitución. Y lo que yo les decía la vez pasada era en relación a los principios proféticos. Porque nuevamente les recuerdo, la palabra nos enseña que somos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. Aquí el profeta Isaías en el capítulo 1, el verso 17 nos dice, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado. Y esto es un principio profético. Y vamos a entrar a conocer más ampliamente este principio profético que nos puede liberar de muchos asuntos. Ahora, hermanos, vuelvo y aclaro y voy a ser enfático en esto para que el asunto realmente sea claro. Nosotros somos salvos a la hora de creer en nuestro Señor Jesús, en su muerte, en su resurrección, en aceptarlo y en ir a través del bautismo. Desde ese momento nosotros tenemos salvación. Entonces, no es que el hecho de que esté en una cárcel quiere decir que no soy salvo. No, es un tema distinto. Y quiero que esto lo entendamos y aprendamos a discernir esto. Porque David en cierta ocasión de su vida dijo, saca mi alma de la cárcel. Y eso no quiere decir que David en ese momento no era una persona salva. Sí lo era. La cuestión es que estaba en prisión. Y cuando uno está en una prisión, en esa área donde uno está aprisionado, uno es incompetente en relación al trabajo del reino de Dios. Y eso hace que a su vez en esa área se geste una incapacidad para que la justicia de Dios venga a mi vida, para que la bendición de Dios obre en mi vida en esa esfera. Entonces, quiero que analicemos detalladamente el principio profético de la restitución. ¿Cómo funciona realmente? Pero quisiera entonces también aclarar algo en relación a nuestra justificación
en Cristo Jesús. Y esto es importante, a ver, porque aunque nosotros somos justificados, hay que entender de qué hemos sido justificados. Sí, porque si no tenemos tampoco la claridad de qué hemos sido justificados, entonces entramos también en el desequilibrio de pensar y decir, no, a ver, a mí Cristo me justificó de todo mi pasado. Pero ¿cómo entendemos eso? A ver, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hace 10 años yo le quedé debiendo X cantidad de dinero a una persona. Pongamos un ejemplo, hablemos de un monto, que le quedé debiendo $100 a X persona. Ahora, 10 años después conozco a Cristo. Cristo me justificó. Ahora, la pregunta es, ¿me justificó también de esos $100 que le quedé debiendo a esa persona? ¿He quedado libre entonces de esa deuda por la justicia de Dios? Esa pregunta nos la tenemos que hacer para entender el principio de la restitución. Y para eso entonces vamos a tocar un punto importante en la palabra del Señor. La Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Eso lo dice en Romanos, ¿cierto? No hay justo, ni aún uno. Sin embargo, también dice la Biblia que José no quiso difamar a María al darse cuenta que estaba en embarazo, sino que quiso dejarla en secreto. Ahora, ¿por qué él toma esta decisión? Dice la Biblia porque él era hombre justo. Entonces allí tenemos que entrar en una conciliación de términos. Si en Romanos la Biblia me dice que no hay ni un solo justo y la Biblia me dice que José era hombre justo, ¿qué ocurre allí? Bueno, entonces allí empezamos a entender el principio de la justificación, o sea, ¿de qué me ha justificado a mí el Señor? Para saber entonces si tengo que pagar los $100 o no. Resulta que cuando nosotros pecamos, nosotros vamos contra la ley del Señor. Nosotros estamos transgrediendo el mandamiento y estamos ofendiendo directamente la santidad misma de Dios. Y todo eso nos hace a nosotros cargar con una deuda, una cuenta frente a la justicia del reino de Dios. Somos deudores frente al reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta transgresión? La palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Es decir, cuando nosotros ofendemos a Dios, quebrantamos el mandamiento, nosotros tenemos una deuda frente a la justicia de Dios. ¿Cuál es? La muerte. Entonces, delante de Dios no hay nadie que sea inocente en relación a la raza humana. Delante de Dios no hay ninguno que haya vivido sin transgredir el mandamiento, sin estar en contra de su ley. Entonces, de allí donde dice la palabra de Dios que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia que José era hombre justo? Y este es el punto que tenemos que detallar. Una cosa es la justicia en relación con nuestros semejantes. Otra cosa es nuestra deuda para con Dios. Es decir, la justicia de la cual habla la Biblia en relación a José era aquella con sus semejantes. Es decir, José no tenía deuda para con ningún hombre. José a todos daba lo que debía. Era un hombre justo. No tenía cuentas con ninguno. Eso no quiere decir que no tuviese cuentas para con Dios. Es decir, José delante de Dios era tan injusto como cualquier humano, porque en algún momento habría quebrantado sus mandamientos, su ley.
Sin embargo, para con sus semejantes, él era justo. Esta es la diferencia entre ambos términos. Cuando la Biblia enseña de que no hay hombre justo, que no hay ni siquiera uno, lo que nos da a entender es que delante de Dios todos somos deudores y todos somos dignos de la muerte, porque todos hemos pecado. Eso dice la Biblia, que la muerte entró en el mundo por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y todos morimos por cuanto todos hemos pecado. Entonces, esta es la dinámica del asunto. Pero la justicia con los semejantes es un tema distinto. Por eso dice el Señor, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Pero no se refiere a la justicia, a la justificación que recibimos por la cruz. Se refiere a la justicia que nosotros desarrollamos en relación con nuestros semejantes. Entonces volvemos al ejemplo. Si yo le quedé debiendo $100 a una persona hace 10 años y ahorita estoy en Cristo, el Señor me justificó de esos $100 y ya no se los debo. No funciona así. Es decir, si yo robé $100 hace 10 años, yo inicialmente he ofendido a Dios, porque la palabra me dice que yo no debo robar. La ley de Dios dice no robarás. Si yo robé de X o Y manera, porque hay muchas formas de robar, no solamente yéndole a quitar el dinero a alguien a la fuerza, ¿cierto? Si en alguna manera yo he tomado dinero prestado y nunca lo devolví jamás, entonces yo entré en un estado de robo. Ahora, entonces, inicialmente yo he ofendido el mandamiento divino. Inicialmente. Entonces, he ofendido a Dios por ese robo. Pero también hay una afectación a un tercero. Y es a la persona a la que defraudé o robé. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y yo confieso mi culpa delante de Dios, yo soy perdonado ante la justicia de Dios. Pero, como hay un agravio, es decir, hay un tercero afectado, yo no puedo llegar y decirle a esa persona, mira, lo que pasa es que a mí el Señor me justificó y yo ya no te debo nada. No, así no funciona el Evangelio. Yo soy justificado de mi culpa delante de Dios. Pero ahora a mí la palabra me manda a restituir. Y eso es lo que el principio profético entonces que hemos leído en el capítulo 1 del profeta Isaías y en el verso 17, donde dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. De manera que cuando yo dejo los asuntos así, yo estoy en una esfera de injusticia. Y esa esfera a mí me reclama. Volvemos entonces a las prisiones espirituales. ¿Cómo nos puede a nosotros afectar el mal? ¿Cómo los espíritus malignos pueden reclamar nuestro espíritu, parte de nuestro ser o áreas de nuestro ser para ponerlas en prisiones? Cuando hay carencia de justicia en nuestra vida. Si hay carencia de justicia, entonces ellos tienen una legalidad, ellos tienen documento para reclamar. Por ejemplo, la Biblia dice, el Señor le dice a Pedro, Satanás los ha pedido. ¿Por qué los pidió? Porque tenía cierta condición legal, cierto documento para pedirlos. Entonces, siempre en nuestras áreas, a veces se encuentran este tipo de problemas. Entonces, las fuerzas del mal indagan e investigan también cuáles son nuestras deudas en relación a la justicia. Y si nos hallamos deudores, entonces emiten juicio también y reclaman.
Entonces, nos podemos ver envueltos en circunstancias donde no podemos salir. Y bueno, vamos a desglosar un poco más el asunto. Pero a grueso modo, nos podemos ver en situaciones donde nunca salimos. Y esta puede ser una de las razones por las cuales muchas veces encallamos en situaciones económicas que nunca se sale. Volvemos al principio del que hablábamos la semana pasada. Pablo dijo, sé vivir en escasez, eso es cierto. Podemos vivir situaciones de escasez. Pero Pablo también dijo, y sé vivir en... De manera que tú es la escasez, la continua necesidad, es donde tenemos que considerar entonces este principio y mirar retrospectivamente. Porque a veces queremos olvidarnos de todo esto. Porque volvamos al punto. Cristo en la cruz pagó por mis pecados delante de Dios. Y vuelvo al mismo ejemplo para que esto quede claro. Si yo le quedé debiendo $100 a mi vecino y vengo a Cristo, Cristo no pagó los $100. Cristo pagó mi pecado delante de Dios que me condenaba. Ese fue lo que Cristo pagó y de lo cual Él me justificó a mí. Él me dice a mí, ya no tienes deuda en el cielo por tu pecado. Él me pagó mi deuda delante de Dios, pero no los $100. Los $100 debo pagarlos yo, porque es un agravio que hice. Y si yo quiero entonces desarrollar una justicia para con mis semejantes, yo debo restituir. Ahora, haced el bien, buscad el juicio. Aquí no se habla de justicia, ¿cierto? Porque dice restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Cuando la Biblia manda constantemente a hacer justicia, no se refiere a la justicia para con Dios, sino a la justicia para con los semejantes. Porque la justicia para con Dios ningún hombre la puede lograr. Por eso dice también el apóstol de que los que quieren justificarse mediante las obras de la ley han caído de la gracia. Es decir, cuando yo busco mi justicia para con Dios por medio de las obras, yo no he entendido el Evangelio. Porque lo que yo debía a Dios es impagable. Así yo trabajara el resto de mi vida, día y noche, es impagable. Mi cuenta delante de Dios es impagable. Por eso solamente la pudo pagar nuestro Señor y por eso damos gloria a Él. Sin embargo, hay deudas para con los semejantes y esas sí estamos llamados a pagarlas. ¿Cuándo una persona es alumbrada por el Espíritu? Debe saber que hay un principio espiritual de restitución y que si este principio no se activa, puede ser el causante de muchos males en diversas áreas de la vida que oprimen y encarcelan. Recordemos que la cárcel es una limitación física o temporal, es un espacio reducido. De manera que aunque podemos o queremos hacer algunas cosas o lograr algunos objetivos en la vida, no lo podemos alcanzar porque nuestra vida misma, nuestro espíritu está encarcelado. Y aunque intentemos, aunque prestemos, aunque reestructuremos, pensemos nuevamente, las cosas no se dan. Y es porque hay una prisión, hay una cárcel donde se está. Causa en muchas ocasiones de esto, de que no hemos restituido el agravio. Y eso está delante de Dios y eso es una justicia que reclama. Entonces nosotros con tales deudas reclamando constantemente, entonces somos entregados. Claro, porque nos hacemos muchas veces los de la oreja mocha, ponemos las cosas en el olvido
y somos entregados a prisiones. Y entonces vienen las circunstancias adversas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no salgo de esta situación? Sencillamente porque se nos ha puesto en una cárcel, porque estamos en una posición de injusticia y no hemos restituido el agravio. Lucas 19:8. Voy a leerle la experiencia de Zaqueo, pero también vamos a leer el principio que nos presenta el Antiguo Testamento en relación a esto, para que entendamos la verdad espiritual que yacía bajo esta práctica en la ley. Lucas 19:8 es la experiencia de Zaqueo. Cuando el Señor viene, Zaqueo es alumbrado por Dios y éste recibe la salvación de Dios. Recordemos que la salvación de Dios es un regalo, es algo que se recibe gratuitamente. Y no estamos diciendo que hay que restituir para ser salvo, no es eso lo que estamos diciendo. Pero se puede ser salvo y estar en prisiones, se puede ser salvo y estar en cárceles de diversa naturaleza, en cárceles emocionales, espirituales, en cárceles económicas, en fin, muchas cosas. 19:8 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, esto es sinónimo de agravio y de restitución. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este es el sentimiento que embarga a Zaqueo cuando recibe la salvación. De manera que cuando nosotros somos salvos, entendemos la necesidad de restituir lo que hemos robado. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Es decir, si en algo he robado. No es que nosotros solamente nos cuenta la vida es después que nos bautizamos para adelante, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Qué bueno, hermanos, que entendamos la Biblia bien, que la entendamos bien, porque cuando no la entendemos bien, entonces es donde nosotros infringimos el mandamiento, y esto se llama transgresión, y nos ubicamos en una posición de injusticia que es poco favorable para nosotros, y allí perdemos. Es verdad, las cosas viejas pasaron, pero ¿a qué se refiere? A una vida que no era capaz de obedecer, a una vida desobediente, a una vida que transgredía, a una vida pecadora, a la antigua vida que poseíamos. Esas cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Es decir, ahora es Cristo quien llena nuestro ser. Y como esa vida nueva que hemos recibido, estamos llamados a restituir el agravio, porque eso es Cristo. Y eso es lo que hace Zaqueo. Cuando él recibe esta vida, él es alumbrado. Y él pudo haber dicho, bueno, de aquí en adelante no voy a robar más ninguno. Sin embargo, no es eso lo que él dice. Él dice, si alguno he robado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Entonces, este hombre comprendió la necesidad de la restitución y que es uno de los frutos que el Espíritu mismo nos da, porque recordemos que uno de los frutos, o más bien parte del fruto del Espíritu, es justicia. Y la justicia enseña la necesidad de restitución. Y mientras no lo hagamos, hay una cuenta injusta que nos reclama, que nos demanda. Y en ese demandar podemos ser enviados a una cárcel. Entonces, de allí donde podemos entonces vivir experiencias, hermano, ¿qué será que no me va bien en lo que hago? Tantos años, todo negocio que emprendo me roban, todo negocio que emprendo la plata se me va, no la veo, es difícil el poder avanzar, me roban por todos lados. Debemos analizar estos principios. ¿Acaso estamos en una cárcel debido a nuestra injusticia? No hemos restituido. Y bueno, vamos a ir enfatizando esto
en relación a todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y para ello entonces vamos a analizar o vamos a abrir para terminar esta noche lo que es el principio espiritual que nos revela la palabra de Dios en relación a esto. Y bueno, continuaremos entonces mañana con la ayuda del Señor. Pero vamos a ir entonces para abrir y a grueso modo mirar un poco el principio como tal que está en Levítico 6, capítulo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo. Y miremos aquí esto que es importante porque cuando hablamos de restitución no solamente hablamos de dinero, también vamos a hablar de muchas cosas, inclusive, mire, calumniare a su prójimo. Aún en relación a la calumnia, nosotros estamos llamados a restituir lo que hizo esa calumnia, qué daños generó, porque a veces se le hace un daño grande a una persona con una calumnia, con un comentario que no era, con una mentira en contra de esa persona. A veces dañamos inclusive hogares, hacemos que una persona se quede sin empleo y podemos inclusive generar tragedias cuando se ataca de esta manera. Entonces, todas estas cosas tenemos que analizarlas y el deseo es que Dios nos alumbre, Dios nos permita ver nuestra oscuridad, porque a veces nosotros no vemos nuestra oscuridad, nuestra maldad, y eso impide que Dios sea manifestado plenamente a través de nuestras vidas, que es precisamente lo que hablábamos al principio, que el propósito es que Dios pueda expresarse a través de nosotros como iglesia, que podamos tener fundamentos firmes de justicia. Una iglesia que se levanta en justicia es una iglesia que es indestructible, que va a ser poderosa en manos del Señor. Sigo leyendo el verso 2, verso 3. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Oigan, esto sí que es tremendo. Habiendo hallado lo perdido. No, hermano, yo me encontré un celular, pero yo le saqué la SIM card ahí mismo porque pues al fin y al cabo yo me lo encontré y pues no, para no devolverlo. Bueno, aquí dice, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare. De todo eso habla la restitución. Sí, yo me encontré la billetera y pues, ahí habían 10,000 pesos, pero hermanos, pues yo sabía quién era el dueño, pero pues yo necesitaba los 10,000 pesos. De todo eso habla la restitución. Y por esas causas, nosotros creemos que porque no fuimos y ya pedimos perdón, entonces ya no pasa nada. No, sencillamente hay una demanda en contra de nosotros que nos está reclamando y que nosotros dejamos pasar el tiempo y dejamos las cosas así y no pasó nada, entonces somos puestos en prisiones. Y a veces somos tan ciegos frente a la realidad espiritual, hermanos, que a veces no vemos nuestra misma condición. A veces no vemos la cárcel en la que estamos. Y aún así nuestro espíritu mismo muchas veces percibe la cárcel y nos soñamos constantemente en ese lugar, o nos soñamos con esa persona, o nos soñamos con el objeto aquel y parece que no lo entendemos. Nuestro espíritu nos está mostrando que estamos encarcelados y a veces ni aún así lo podemos entender. Y qué bueno que el Señor nos abra los ojos del espíritu para que podamos entender esto. Y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Verso 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Oiga, porque los juramentos también hay que restituirlos. Y sigue diciendo el texto, lo restituirá por entero, y aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Aquí vemos un principio espiritual, oiga. Al agravio hay que añadirle una parte
Por eso Zaqueo dijo, si alguno he robado, si alguno he defraudado, lo devuelvo y le doy 4 veces. Bueno, este hombre, Dios lo alumbró de una manera poderosa, aunque el principio espiritual que nos revela la Biblia no es este, sino que es la quinta parte, es decir, el 20% del agravio. Zaqueo dijo, yo doy 4 veces más. O sea, si él se había robado $100, pues iba a devolver 500, ¿cierto? Porque 100 más 4 veces más da $500. Esto es bastante dinero, les fue bien a los que robó Zaqueo. Pero bueno, hay un principio espiritual y es que hay que añadir a lo que hemos defraudado o robado. Y sigue diciendo el texto, pero antes también a grueso modo toco lo de los falsos juramentos. Bueno, ya lo mencionamos. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Oigan esto. Conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová. Y mira este principio tan tremendo. Y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Es decir, aquí habían 2 cosas muy importantes. Primero, había que restituir. Y después, entonces ahí sí, apelaría a la sangre para que recibiera el perdón. En nuestro caso y en nuestra experiencia, ¿cuál es la sangre? Bueno, sabemos que en nuestro pacto tenemos el Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de su sangre nosotros podemos ser perdonados. Ahora, el principio que nos muestra aquí en Levítico es que había la necesidad de una expiación, claro, pero antes de la expiación era necesaria la restitución. Es decir, no podía haber una expiación sin antes haber restitución. Había que restituir lo robado, lo defraudado, lo que se juró falsamente. Ahora, traigamos este principio a nuestro tiempo. Nosotros a veces, hermanos, queremos resolver las cosas bajo nuestros conceptos, bajo nuestras ideas, y que sí, que ya Dios me ama, y no entendemos la ley del Señor, y al no entenderla, pecamos. Entonces, quedé debiendo al hermano, o sencillamente no le pagué hace 10 años, 20 años, y no le pagué, y voy y le digo, Señor, perdóneme, tú perdonas todos mis pecados. No, la Biblia dice que no puede haber expiación sin restitución. O sea, si yo quiero que Dios me libre totalmente de esa culpa, me es necesario que yo como persona, como siervo de Dios, restituya. Y al menos busque a la persona y le diga, bueno, hermano, quiero pagarle y yo sé que lo agravié, lo ofendí, y voy a restituir lo que hice y voy a añadir un porcentaje a ese daño, porque esto es un principio que la palabra me revela. Y entonces cuando nosotros restituimos, ahí sí vamos delante de nuestro Señor, que es nuestro Cordero, y le decimos, Señor, confío en tu sangre que has perdonado mi culpa y me has librado de mi pecado. Y entonces obtendrá el perdón de cualquiera de las cosas en las que suele ofender. ¿Por qué? Porque no podemos, hermanos. Y espero ser claro, y voy a empezar ya a cerrar en este bloque. Pero por eso explico lo de los principios de la justificación. O sea, nosotros no podemos pretender ser justificados delante del Señor en una condición de injusticia para con nuestro prójimo. Porque recordemos que en el mundo espiritual es atemporal. Es decir, allá no pasa el tiempo como lo pasa aquí en el reloj nuestro. Si yo robé hace 20 años, en el mundo espiritual no dicen, eso fue hace 20 años. No, eso está intacto si no se ha resuelto. Eso hay que resolverlo delante del Señor para que seamos libres de esas culpas que nos persiguen, que nos ponen en prisiones. Y por eso, reitero una vez más, no son cosas que estén ligadas a la salvación, porque la salvación la hemos obtenido mediante la fe en nuestro Señor. Él nos ha dado vida, pero sí están ligadas a nuestra eficacia en este mundo como siervos de Dios. Por eso en muchas ocasiones estamos adheridos a una prisión y nunca salimos de ella, y queremos que Dios nos use, queremos llegar más allá, queremos alcanzar aquello, pero no podemos,
porque estamos en una prisión por nuestra injusticia. Y ya terminando, haciendo el grueso modo que vamos a ir enfatizando más ampliamente, este principio revelado en Levítico 1 nos muestra la restitución en relación a, uno, lo robado. Recordemos que de muchas formas robamos y a veces sencillamente tomamos prestado con la intención de devolver y nunca devolvimos, y eso también es contado como robo. Daño de la calumnia, es decir, la difamación, el chisme, el bochinche, estas cosas hay que restituirlas, el buen nombre de las personas hay que restituirlo. El depósito de lo encomendado se nos habla aquí, es decir, cuando se nos deja algo, hermanos, hágame un favor, cuídeme esta motico, cuídeme esta bicicleta, voy a estar 6 meses fuera del país y cuídeme esta motico. Y llegó el hermano 6 meses después y esa moto está acabada. Ah, hermano, le tengo la moto. No, eso hay que restituirlo porque se nos encomendó algo. Lo perdido que halló. Volvemos al ejemplo, que no, yo me encontré este teléfono, pero no, yo lo apagué para que no llamaran. Págamelo para mí. No, en eso tenemos que aprender a restituir. Hay que devolver lo que hemos encontrado si sabemos quién es el dueño. Si conocemos de quién es, hay que devolver esta pertenencia. Sobre lo que hubiere jurado falsamente, los falsos juramentos. Y esto es muy amplio y allí entran muchas cosas, los compromisos. A veces generamos pérdidas a alguien por incumplir un compromiso, el compromiso matrimonial. Todo esto es un juramento que al falsearlo nos podemos hallar en prisión. Y bueno, tenemos entonces el principio de añadir la quinta parte y entonces ahí sí apelamos a la sangre que nos limpia en justicia, porque una vez hemos desarrollado la justicia con nuestros semejantes, entonces apelamos a nuestra justicia delante del Señor, que solo nos la puede dar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y allí somos libres, allí podemos declarar libertad de prisiones, y muchas cosas cambiarán cuando salimos de estas prisiones, y podemos alcanzar y lograr cosas que no habíamos alcanzado antes. Bueno, vamos a terminar aquí por el día de hoy. Vamos a darle entonces gracias al Señor por su palabra.